La paciente me agarró de la muñeca antes de que saliera de la habitación y me dijo que Paula llevaba 8 meses cambiando fechas para medicarla antes de tiempo. No estaba agradecida, estaba aterrada, porque aquella mañana había sufrido una reacción que nadie sabía explicar. Luego señaló mi tarjeta de supervisora y añadió que, si yo también lo sabía, pensaba denunciar a todo el hospital. En ese instante, comprendí que alguien iba a caer, y todavía no sabía si sería Paula, la dirección o yo. Me llamo Irene Salcedo, tengo 38 años y llevaba 6 como supervisora de enfermería en el Hospital Comarcal de Las Encinas. Nuestra unidad administraba tratamientos intravenosos a pacientes con enfermedades autoinmunes, muchos de ellos atrapados durante meses en una lista de espera que siempre crecía. Yo conocía cada protocolo, cada contraseña y cada excusa de la dirección para explicar por qué faltaban sillones, personal y medicamentos. También conocía a Paula Bermejo, mi compañera desde hacía 11 años, y habría confiado en ella para cuidar a mi propia madre. La paciente se llamaba Teresa Luján, tenía 61 años y había llegado a las 7:15 con fiebre, manchas en el cuello y dificultad para respirar. Su historial indicaba que aquel era su segundo tratamiento, administrado exactamente 6 semanas después del primero, según el calendario autorizado. Teresa insistía en que era el cuarto y que Paula le había pedido guardar silencio para conservar aquellas citas adelantadas. Al principio, pensé que estaba confundida por el miedo o por la medicación. Entonces, Teresa sacó de su bolso 3 pulseras hospitalarias con fechas distintas. Las 3 correspondían a sesiones que no aparecían en el historial visible, pese a que los números de lote impresos pertenecían a nuestro almacén. Le pregunté por qué había aceptado algo así, y respondió que llevaba 9 meses sin poder abrocharse una camisa por el dolor de las manos. Paula le había prometido conseguirle un hueco, si alguien cancelaba, siempre que no preguntara cómo se registraba la cita. Teresa aceptó, porque su nieta iba a casarse en mayo, y quería poder peinarse sola para la ceremonia. La reacción cedió tras administrar antihistamínicos y mantenerla en observación, de modo que el peligro inmediato quedó controlado. Antes de trasladarla, Teresa me pidió que no revelara que había sido ella quien habló, pues temía perder el tratamiento que tanto había esperado. Le prometí proteger su identidad mientras revisaba lo ocurrido, una promesa que en aquel momento me pareció sencilla. Cerré la puerta del despacho y entré en el registro interno con mi clave de supervisora. El primer cambio apareció a los 12 minutos. Una cita del 14 de noviembre había sido adelantada al 3 de octubre y restaurada tras administrarse la medicación. El sistema conservaba una copia técnica que casi nadie consultaba, donde figuraban el usuario de Paula y la hora exacta de cada modificación. Seguí buscando y encontré 7 pacientes más, todos adelantados entre 3 y 9 semanas mediante el mismo método. A las 11 de la mañana ya había contado 27 registros alterados durante 8 meses. No eran personas elegidas al azar, y eso complicaba todo. Paula había priorizado a pacientes con dolor incapacitante, riesgo de perder su empleo o empeoramientos documentados que todavía no bastaban para una urgencia oficial. Ninguno había pagado dinero, ninguno era familiar suyo, y todos tenían informes médicos que describían situaciones realmente graves. Sin embargo, cada hueco adelantado significaba que otra persona permanecía más tiempo esperando. Revisé el inventario, convencida de que encontraría medicamentos robados o pedidos falsos. Paula aprovechaba viales reservados para cancelaciones, sobrantes que debían devolverse y entregas recibidas antes de la fecha prevista. El procedimiento exigía autorización de farmacia y una nueva asignación oficial, pasos que ella había evitado para ganar varios días. Su sistema no enriquecía a nadie, aunque podía ocultar errores de lote, dosis o conservación. Paula entró en mi despacho a las 12:20, dejó un café junto al teclado y vio la pantalla antes de que pudiera cerrarla. No fingió sorpresa, ni preguntó qué estaba haciendo. Se sentó frente a mí y dijo que llevaba semanas esperando aquella conversación. Le enseñé las pulseras de Teresa y expliqué que una paciente había sufrido una reacción, sin revelar todavía su identidad. Paula bajó la mirada y preguntó si seguía viva. Aquella pregunta me heló. Paula admitió los cambios, aunque negó haber administrado una dosis incorrecta, y aseguró que la reacción podía aparecer incluso respetando el protocolo. Había empezado con un hombre
de 59 años, que perdería su trabajo si no recuperaba movilidad antes de enero. Tras ayudarlo, algunos médicos comenzaron a señalarle casos desesperados, siempre de palabra y sin dejar constancia. Según ella, la alternativa era observar cómo empeoraban mientras un vial utilizable acababa destruido por burocracia. Le pregunté quién más lo sabía, y tardó demasiado en responder. Finalmente, nombró a Sonia Perales, la directora de enfermería, que había descubierto las primeras modificaciones en diciembre. Paula aseguró que Sonia la reprendió durante una reunión privada, pero luego le pidió mantener controlado el número de pacientes pendientes antes de cada informe mensual. Nunca le dio permiso por escrito, tampoco bloqueó su acceso, ni informó al comité de seguridad. Paula abrió su teléfono y me mostró 6 mensajes de Sonia. En uno, Sonia preguntaba si podía rescatar 2 casos antes del cierre del trimestre. En otro, celebraba que la demora media hubiese bajado de 74 días a 59. Ningún mensaje ordenaba falsificar registros, si bien todos parecían escritos para entenderse sin decirlo claramente. Paula afirmó que el director médico, Víctor Acedo, también conocía aquella mejora imposible y jamás preguntó de dónde salía. Guardé capturas porque temí que desaparecieran. Le ordené apartarse de la medicación hasta aclarar la reacción de Teresa, y Paula aceptó sin discutir. La condición fue concreta. Entregaría su tarjeta de acceso, no tocaría ningún historial y permanecería disponible para declarar al día siguiente. Antes de salir, me pidió que no permitiera que la dirección la presentara como una enfermera descontrolada, pues habían convertido sus atajos en resultados oficiales. Respondí que el informe incluiría todo lo que pudiera demostrar. A las 3, Sonia me citó en dirección, donde también esperaban Víctor y Alberto Navas, responsable de recursos humanos. Sobre la mesa habían colocado una carpeta roja con mi nombre y un documento preparado para suspender inmediatamente a Paula. El texto afirmaba que nadie conocía previamente las alteraciones y que yo había descubierto el caso mediante una auditoría rutinaria. Solo necesitaban mi firma. Les dije que aquella versión era falsa y mostré uno de los mensajes de Sonia. Ella aseguró que rescatar casos significaba revisar cancelaciones dentro del procedimiento, no alterar fechas ni ocultar tratamientos. Víctor sostuvo que una mejora estadística no obligaba a sospechar irregularidades, pues la unidad había recibido personal temporal durante 2 semanas. Alberto cerró la carpeta y me advirtió que copiar mensajes de un teléfono ajeno podía vulnerar la privacidad laboral. Entonces, intentaron comprar mi silencio con una protección. No me ofrecieron dinero, sino algo mucho más eficaz: conservar mi puesto, quedar fuera de la investigación y asumir temporalmente las funciones de Paula. A cambio, debía firmar antes de las 6 y entregar las capturas al departamento jurídico sin conservar ninguna copia. Sonia añadió que revelar una crisis interna podía paralizar tratamientos durante semanas, perjudicando precisamente a los pacientes que Paula decía defender. Era una amenaza envuelta en lenguaje administrativo, y funcionó. Salí con la carpeta bajo el brazo y fui a ver a Teresa, que continuaba ingresada en observación. Su hija había llegado y exigía saber por qué las pulseras no coincidían con el historial, mientras Teresa evitaba mirarme. Recordé mi promesa, pedí hablar con ella a solas y expliqué que necesitaba utilizar su caso para impedir que lo ocultaran. Teresa se negó, porque temía volver al final de una lista que ya la había dejado casi inmóvil. Le dije que podía mantener su nombre fuera del primer informe, aunque no garantizaba el anonimato durante una investigación formal. Teresa preguntó si Paula iría a prisión por haberla ayudado, y reconocí que no podía saberlo. También investigarían la reacción, el almacenamiento y la responsabilidad de quienes conocían las alteraciones. Finalmente, aceptó declarar con una condición: nadie cancelaría su próxima cita mientras su médica considerara seguro continuar. Llamé a farmacia delante de ella y conseguí que la cita quedara bloqueada por criterio clínico, no por un favor personal. La farmacéutica registró la decisión, envió una confirmación al correo de Teresa y dejó escrito que cualquier cambio requeriría autorización médica. Así, protegí su tratamiento, aunque ya no podía proteger por completo su identidad. Teresa firmó una declaración breve y guardó una copia en su bolso. Volví al despacho a las 5:10,
donde Paula esperaba sin tarjeta de acceso, tal como habíamos acordado. Le conté que Teresa declararía y que la dirección pretendía culparla sola. Paula únicamente preguntó si yo había firmado. Al escuchar que todavía no lo había hecho, pidió 5 minutos y llamó desde mi teléfono a la responsable de seguridad clínica. Confesó cada alteración, dio los nombres de Sonia y Víctor y aceptó quedar suspendida durante la investigación. Paula se denunció antes de que pudieran sacrificarla en silencio. A las 5:40 entramos juntas en dirección, acompañadas por Amalia Requena, responsable de seguridad clínica. Coloqué la carpeta roja sobre la mesa, añadí las capturas y entregué mi informe, donde figuraban los 27 cambios y los mensajes de Sonia. Víctor me ordenó retirar las acusaciones no verificadas si quería seguir como supervisora. Respondí que prefería perder el puesto antes que firmar una mentira que dejara intacto el sistema. Amalia bloqueó los accesos de Paula, Sonia y Víctor, mientras el equipo informático conservaba los registros. Paula entregó su teléfono voluntariamente, y Sonia intentó borrar un mensaje delante de todos, olvidando que yo ya tenía capturas. Alberto pidió que nadie abandonara la sala hasta recibir instrucciones del comité. Víctor llamó a su abogado y dejó de hablarnos. Yo envié una copia del informe al correo seguro del comité, desobedeciendo la orden de entregar toda la evidencia a dirección. La unidad amaneció al día siguiente con 4 citas canceladas y 7 pacientes trasladados a otro hospital. Durante una semana, cada vial fue revisado por 2 personas, lo cual aumentó la espera y obligó a varias familias a recorrer 90 kilómetros. Recibí llamadas de pacientes que agradecían la investigación y otras que me acusaban de destruir el único sistema que les había proporcionado ayuda. Ambas críticas tenían razón. El comité confirmó que las 27 personas habían recibido el medicamento indicado, aunque 3 sesiones se realizaron con documentación incompleta. También descubrieron que una dosis había permanecido fuera del refrigerador más tiempo del permitido. No pudieron demostrar que aquello causara la reacción de Teresa, pero sí que elevó un riesgo que nadie debía ocultar. Además, recuperaron correos donde Víctor exigía reducir la demora sin autorizar recursos adicionales. Sonia había celebrado públicamente los resultados pese a conocer el método de Paula desde diciembre. Durante su declaración, afirmó que nunca imaginó que su compañera falsificaba fechas, hasta que Amalia mostró un correo donde pedía evitar dejar rastros innecesarios. Víctor intentó atribuir aquella frase a un problema distinto, aunque no pudo explicar por qué estaba incluida en una conversación sobre pacientes adelantados. Yo observé cómo se deshacía la versión que habían preparado para mí. Paula fue suspendida durante 4 meses y perdió su puesto de coordinadora, pero conservó la licencia tras admitir cada alteración y completar una formación obligatoria. Sonia dimitió antes de la resolución final, y Víctor fue destituido por ocultar información al comité de seguridad. A mí me retiraron temporalmente la supervisión por copiar mensajes sin autorización. Luego me devolvieron el cargo cuando Teresa confirmó el riesgo de encubrimiento. Nadie salió limpia. Teresa regresó 6 semanas más tarde para su siguiente tratamiento, registrado esta vez con todas las autorizaciones necesarias. Paula ya no trabajaba en nuestra planta, aunque había dejado para ella una nota dentro de un sobre abierto y revisado por el comité. Teresa la leyó, lloró durante unos minutos y me pidió que la tirara sin contarme qué decía. Antes de marcharse, consiguió abrocharse sola el abrigo y recordó que eso también se lo debía a Paula. Esa tarde, encontré a Paula esperándome frente al hospital, con su uniforme guardado dentro de una bolsa de papel. Dijo que había hecho lo correcto al denunciarla y lo incorrecto al creer que las normas eran neutrales, pues algunas personas podían esperar y otras perdían su vida cotidiana. Yo respondí que ayudar no le daba derecho a decidir en secreto quién avanzaba y quién quedaba atrás. Nos despedimos sin abrazarnos. Desde entonces, cada vez que firmo una lista de espera, recuerdo las manos de Teresa, los 27 historiales y aquella carpeta roja preparada para una sola culpable. Sé que evitamos que la dirección enterrara el caso, aunque mi decisión también retrasó tratamientos de personas que ya estaban sufriendo. Paula rompió las reglas para ayudar, la dirección aprovechó sus resultados y yo detuve todo cuando el peligro apareció delante de mí. Todavía no sé cuál de nosotras fue la peor.